Y continuamos en temas internacionales, porque las elecciones del pasado domingo dieron como resultado la diferencia más ajustada de la democracia moderna en Brasil. ¿Qué podemos sacar de esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este territorio? Lo analizamos a continuación con el consultor político y también presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Iboscus. ¿Qué tal? Bienvenido a Next Noticias. Saludos hasta Argentina. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Daniel, comencemos con qué crees que haya definido esta victoria de Lula contra Bolsonaro en un momento donde la población se encuentra tan hiperpolarizada como lo está. Bueno, en primer lugar, confirmo una tendencia que veníamos analizando y sosteniendo desde el inicio de la pandemia, donde todos los oficialismos, absolutamente todos, sin diferenciar la ideología, pierden las elecciones presidenciales en América. Brasil se constituyó en la 10ª elección en América desde el inicio de la pandemia, elección presidencial. En todas perdió el oficialismo. En algunas ni siquiera se llegó a presentar, el caso de Perú, el caso propio del Ecuador, que ni siquiera tuvieron la opción de presentarse por haberse retirado en muy mala situación de la gestión de gobierno. Y Brasil no escapó a eso. De hecho, el propio Bolsonaro, que había sido uno de los pocos, junto a Donald Trump en aquel momento, presidentes que se habían puesto mucho más del lado de la economía y no planteaban el dilema de salud y economía, así todo, si bien eso le sirvió para tener un alto caudal de votos, pierde y da la posibilidad a Lula da Silva de volver nuevamente a ocupar la presidencia, después de haber estado hace muy poquitos meses preso por supuestos delitos de corrupción. Con lo cual esto marca la debilidad institucional, cómo los oficialismos no entendieron la pandemia, no entendieron a la sociedad qué le estaba pasando para poder interpelarla, para poder acompañarla y en definitiva para poder liderar un proceso donde las expectativas permitieran a la sociedad entender o creer que sí existía futuro. Pero ninguno de los gobiernos, porque por más que hayan actuado de manera distinta, al final ninguno les sirvió para poder repetir. Bueno, sí, podríamos decir en términos absolutos, esa es la definición. Ahora, el caso de Bolsonaro termina sacando y pierde con 49 puntos en Claro. la última vuelta, ¿no? El caso de Costa Rica, el candidato oficialista sacó 1%. El caso de Ecuador, el expresidente Moreno ni siquiera pudo presentar a alguien a las elecciones. Y el presidente Martín Vizcarra en Perú no terminó su mandato, tuvo que renunciar y retirarse. Entonces digo, digamos, diferencias entre los distintos modelos, pero como muy bien tú dices, lo que sí es concreto que 10 oficialismos se presentaron a elecciones en América, los 10 perdieron. Ahora, yo creo que el mayor reto podría ser la gobernabilidad. ¿Cómo se gobierna en un país en donde casi el 50% de la población votó en contra? Bueno, si analizamos las primeras vueltas electorales en todos los países, yo podría decir que en Brasil, en el caso de Lula, sacar 48,5% en primera vuelta es muchísimo. Por ejemplo, en la Argentina, con ese porcentaje hubiera sido presidente en primera vuelta, en México también, ni siquiera hubiera existido la segunda vuelta. Lo que sí debemos marcar y la dificultad en cuanto a la gobernabilidad y el gran problema que tiene por delante el nuevo presidente de Brasil es que es una sociedad que está dividida, una sociedad que está fracturada en partes iguales, casi en mitades, y eso puede traer problemas en este sector de la hiperpolarización. ¿De qué va a depender? De la actitud de Lula. Lula tiene que trabajar en gobernabilidad fundamentalmente desde dos puntos de vista y dos grandes esquemas. El primero, con la sociedad, y tuvimos la oportunidad de hacer investigación y trabajar entre la primera vuelta y la segunda vuelta de Brasil, y era muy claro por qué no lo acompañaban a Lula y se volcaban inclusive a Bolsonaro sin estar enamorado de las ideas de Bolsonaro. Y fundamentalmente por la lucha contra la corrupción, podemos decir también por niveles de patriotismo o de reivindicación de la policía para cuidar a los ciudadanos cuando cada vez están peor en términos de seguridad. Yo creo que ahí hay tres ejes concretos con los cuales Lula, para recomponer con la sociedad que no lo votó, podría trabajar y podría pensar para desarrollar. Y después, la otra gran vertiente es con el círculo político, porque sabemos muy bien que no tiene mayoría en los congresos y además tampoco en la mayoría de las gobernaturas en un sistema y un país federal.
con lo cual creo que ahí, con el sector político también, es otro tipo de convencimiento distinto al de la opinión pública, en el cual debe trabajar, en el cual debe comprometerse y tal vez salir de posturas radicalizadas para tirarse un poco más al centro. Ahora, vemos lo que pasa después de una segunda vuelta. Aquí en Panamá, por ejemplo, te pongo en contexto, no hay una segunda vuelta. Y muchas personas pues afirman o defienden que es mejor tener una segunda vuelta porque cuando se gana con un margen tan pequeño de un 33%, un 30%, se hace difícil la gobernabilidad. Pero ¿es realmente o ves tú realmente productiva una segunda vuelta cuando pones a la población a definir entre dos y punto? Es mejor para un candidato que termina siendo elegido como presidente gobernar con un margen de diferencia posible tan apegado? Yo creo que es lo más genuino, ¿no? Cuando hay segunda vuelta, lo que te da es genuino en elegir entre opciones, sobre todo cuando hay fragmentación de la oferta electoral. En los países donde, por ejemplo, Estados Unidos, donde hay bipartidismo, no tiene sentido la segunda vuelta. Pero después, el que gobierna, si no siempre tiene ventajas con respecto a los países donde no hay segunda vuelta, que cada vez son menos. Creo que queda Panamá, está lo de México, pero después la mayoría de los países sí tienen un proceso de segunda vuelta que permite validar, porque si no, alguien con muy poquitos votos podría, en países donde hay hasta 25 candidatos a presidente, con muy pocos votos podría terminar consolidándose presidente, y eso es un problema para la ciudadanía. Y ni hablar si además el voto es voluntario. Yo recuerdo una elección en México específicamente que me llamó mucho la atención cuando el presidente Peña Nieto se consolida como presidente. Él había sacado 34 puntos, creo que en la única vuelta que hay en México, en la vuelta presidencial, pero además había votado el 50% de la población, con Wow. lo cual uno asume el cargo de presidente con prácticamente el 17% de ciudadanos que lo apoyan, y esto es muy difícil después para gobernar, para tener legitimidad. Y creo que es un cóctel que puede ser complejo el del voto voluntario y que no haya segunda vuelta. Ahora también, ¿cómo afecta la victoria de Lula al sector, no? Porque ya vemos también cómo está toda América del Sur en rojo, hay tal vez unos tres países en azul, pocos países también que sean centro, está la izquierda prácticamente apoderada de toda América, sobre todo el sur. Bueno, en realidad se han apoderado las oposiciones, ¿no? Y en ese marco había más gobiernos de derecha, con lo cual le permitieron el paso a la izquierda, para hacerlo en formatos reales. La gente cuando fue a votar no fue pensando en izquierda, derecha o con una campaña hiperideológica, ¿no? Cada vez menos pesan las ideologías a la hora de la definición del voto, lo que sí pesa es lo emocional. Imaginémonos, ¿no? Los momentos que hemos vivido emocionales en estos 2 años, la frustración, la cancelación de futuro, la ira, la bronca, la falta de expectativas, son situaciones que han puesto en jaque a los distintos gobiernos, como decíamos al comienzo de la entrevista. Lo que sí es cierto, y me da la sensación de que Lula no solamente quiere pacificar y unificar a Brasil, sino tiene intenciones que exceden los límites del Brasil en tratar de armar una América Latina, sobre todo, mucho más consolidada, con objetivos comunes, y esperemos que no sea solamente lo ideológico, sino que sea como un factor regional que en definitiva le permita posicionarse y mejorar competitivamente a todos los países de América Latina. Pero eso ¿Cómo lo se ha tendremos vivido en que ver. Argentina, por ejemplo? ¿Cómo se ha vivido en Argentina? El kirchnerismo está ilusionado, me imagino. Sí, los sectores cercanos al kirchnerismo, cercanos al gobierno, festejaron ansiosamente. De hecho, hasta el propio presidente Fernández viajó en el día de ayer Sí. para hacerse presente y reunirse con el presidente electo Lula da Silva. De hecho, el día que gana en su primera conferencia de prensa, a Lula le entregan y ya se pone una gorrita Una en su gorra, cabeza que sí. decía CFK 23, ¿no? Jugando ya en la campaña de la Argentina. Por eso creo que Argentina festeja. Ahora lo que debo decirles es que el triunfo de Lula en Brasil no mueve la aguja electoral en Argentina, no cambia absolutamente nada en cuanto a la opinión pública y la sociedad. Sí, para las redes sociales de los políticos que están entretenidos subiendo fotos, tratando de generar nuevos contenidos
acercándose a Lula. ¿Qué puede mover la aguja electoral? Y es una muy buena noticia para la Argentina, es en términos económicos. Argentina viene una crisis muy fuerte, con niveles de inflación alto, y creo que esto es una buena noticia para el ministro de Economía, Sergio Massa, que ha logrado estabilizar la situación, pero Brasil es el aliado estratégico de Argentina, es el principal socio comercial de Argentina y Lula es una persona y un líder político que ha apoyado el Mercosur siempre. Y eso para la Argentina es clave, cosa que no sucedía con Bolsonaro. Claro, ahora ya para finalizar, hablando precisamente de Bolsonaro, hoy apenas 2 días después de su derrota, da sus primeras declaraciones, 2 minutos, ni siquiera menciona a Lula da Silva, no menciona que perdió, dice que sí va a seguir todo lo que dice la Constitución. ¿Cómo desmenuza usted esas declaraciones? ¿Cómo las Creo interpreta? que Creo que Bolsonaro está construyendo su personaje post derrota electoral. Cree que debe construir una narrativa, tiene que tener un relato de salida, y ese relato de salida no va a ser siendo complaciente con Lula da Silva, lamentablemente en lo que tiene que ver con transición, con institucionalidad, con respetar un resultado electoral. En Argentina lo hemos visto también cuando Mauricio Macri obtiene la presidencia, donde en aquel momento la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ni siquiera va al acta de transmisión de mando, ¿no? Ni le entrega el mando al presidente electo. Yo creo que esas son herramientas discursivas, son acciones que se llevan adelante para tratar de capitalizarlas en el futuro. Claro, es lo mismo que tal vez hizo también Donald Trump al salir de las elecciones, ¿no? De la presidencia de Estados Unidos. Sí, creo que el caso de Donald Trump, y hoy lo está, vos fijate, Cristina lo hizo más contraste, se peleó y atacó en aquel momento al presidente recién electo y después terminó siendo vicepresidente y siendo electa de nuevo. Sí, Y en el caso de Trump hizo exactamente lo mismo y hoy es uno de los más competitivos para ser nuevamente presidente de los Estados Unidos. Veremos claro. qué pasa con Bolsonaro, con Lula y con Brasil. Exactamente. Veremos entonces qué ocurre con el futuro de Brasil. Daniel Ibuscus, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Saludos hasta Argentina. Muy buenas noches, un gusto. Daniel Iboscus, consultor político y también presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, dándonos todas sus impresiones y su análisis acerca de lo que fueron las elecciones en Brasil el pasado domingo.